Gracias y paz a vosotros, hermanos, de parte de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Yahshua HaMashiach. Reciban un cordial saludo de parte de Iglesia Unción de Guerra y del Ministerio Rincón de la Palabra. Vamos a tener una seguidilla de enseñanzas donde semana a semana vamos a aprender de diferentes personajes bíblicos. Todos se titulan Te identificas con, a manera de que vamos a ver las grandes cosas que Dios hizo a través de pequeñas personas que engrandecieron y glorificaron su nombre. Muchas de estas personas no sabían el poder que Dios iba a manifestar a través de ellos. Y estas enseñanzas van enfocadas más que en todo, no de la fuerza de ellos a través del poder de Dios, sino de las debilidades de ellos como personas, que es precisamente donde nosotros tenemos que identificarnos para entender, para comprender, para confiar totalmente en nuestro Dios y saber que Él hace grandes cosas a través nuestro. Lo único que necesitamos es estar dispuesto para ellas. Rahab fue una mujer cananea de Jericó, que según el libro de Josué ayudó a unos espías israelitas escondiéndolos. Por su acto de fe, ella y su familia fueron perdonados cuando los israelitas conquistaron la ciudad, y Rahab se integró al pueblo de Israel. Ella es mencionada en el Nuevo Testamento como un ejemplo de fe y es una antepasada de Jesucristo. Los muros de Jericó, donde vivía Rahab, era un complejo sistema de fortificaciones de varias capas, con un muro de contención de piedra en la base y encima muros dobles de adobe, muy altos y anchos, donde se construían casas. La casa de Rahab estaba integrada en la muralla exterior. Rahab enfrentó varios problemas significativos, tanto personales como existenciales, derivados de su posición social, su fe y las circunstancias históricas en las que vivió. Interesante que para la gente de Jericó, Rahab vivía relegada del pueblo al estar su casa situada entre los muros, quizá por ser prostituta, pero para Dios estaba en una posición estratégica. Para los fines divinos, ella fue perdonada de la muerte de todos los habitantes de Jericó. Josué 2.14 nos dice: ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Yahweh nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Y en Josué 6:17-18: y será la ciudad anatema a Yahweh, con todas las cosas que estén en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en su casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema en el campamento de Israel y lo turbéis. En la Biblia, anatema significa algo o alguien consagrado a la destrucción, maldito o separado para el juicio divino, implicando una condena total, un maldito o una prohibición radical. El problema es que somos prejuiciosos. Juan 1:46 nos dice: y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo: ven y ve. En el contexto de la conversación entre Felipe y Natanael, se responde afirmativamente con el encuentro con Jesús, el Mesías, mostrando que incluso en lugares humildes o despreciados puede surgir lo más grande y bueno. Ese prejuicio no nos deja admirar el gran plan de Dios y las grandes maravillas que tiene para todos. Admiremos. Mateo 1. La genealogía de Jesucristo. Libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Animab, Aminabab a Naasón y Naasón a Salmón. Aquí vemos que Salmón engendró de Ra. Ven, aquí ya juega un papel protagonista esta figura bíblica, porque de Salmón y Ra nació Boz, que Boz engendró de Ruth a Obed. Ruth
es otra figura bíblica que está dispuesta ahí para enseñanza nuestra. Entonces de ellos dos se engendró Obed, abuelo del rey David. Salomón, Roboam, que fue el primer rey de Judá, Abías, Asa, Josab, Joram, Uzías, Jotam, Acaz, y todos esos fueron reyes de Judá. Entonces vea que de la descendencia de esta figura de Rabá salen reyes. Y de ahí sigue la genealogía hasta llegar a Eleazar, Matán y Jacob, que engendró a José, que fue marido de María, del cual nació Jesús, Yahshua HaMashiach, llamado el Cristo. El estigma social y la exclusión de Rahab por ser prostituta en Jericó, que era una profesión que la colocaba en los márgenes de la sociedad, la conllevó a una inmensa vergüenza y exclusión social. Es un problema social el juzgar a los demás o que nos juzguen los demás, pero callamos o lo vemos normal cuando somos nosotros los que juzgamos. Ya bien lo sabía nuestro Señor cuando nos lo indicó en Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Y lo peor de todo esto es que se valoriza a la persona y a su descendencia. 1 Corintios 1, 27, 29 nos dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Vivir como prostituta probablemente era su única forma de sustento. Al unirse al pueblo de Israel tuvo que abandonar su medio de vida y su ciudadanía, enfrentándose al desafío de mantenerse económicamente en una nueva comunidad donde las mujeres tenían opciones limitadas para proveerse por sí mismas sin una red familiar. En esto vemos la mano poderosa de nuestro Dios, protegiendo al débil e indefenso y dando todo lo que necesita, porque conocemos de su poder y misericordia. Rahab supo conocer esto cuando manifestó a los espías israelitas: sé que Yahweh os ha dado esa tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país, y ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Yahweh hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sihón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Yahweh, vuestro Dios, es Dios arriba de los cielos y abajo en la tierra. ¿Cuánto conocimiento en una mujer impía? Me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿es manifestación del Espíritu Santo en una persona que no es hija de Dios? Bueno, la palabra sigue manifestando. Os ruego pues ahora que me juréis por Yahweh, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de la cual me daréis una señal segura, y me salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y todo lo que es suyo, y que libréis vuestras vidas de la muerte. Bueno, recordemos aquí que dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Aprendemos de Ra dos cosas importantísimas. Una, el temor a Yahweh, y otra, clamarle a Él. Entonces tenemos aquí un conflicto de lealtades. Su principal problema, el de Ra, el ético, fue tener que elegir entre la lealtad a su ciudad natal y su fe en el Dios de Israel. Al proteger a los espías, traicionó a su propio pueblo y a su rey, una decisión que, si se descubría antes de la caída de la ciudad, habría resultado en su muerte y la de su familia. Creo que en este conflicto lo tenemos nosotros cuando nos enfrentamos a raíces religiosas, cuando no hemos nacido en una cuna de conocedores o bien cuando en nuestro ámbito laboral, educativo
o de afinidad social, tenemos que aclarar que somos hijos de Dios en contra de los que estas personas opinen. El riesgo a la decisión de Raab era el acto de esconder a los espías y mentir a los soldados del rey. Esto fue un acto de inmensa valentía, porque la puso en peligro mortal inmediato. Si los soldados lo hubieran descubierto, su destino habría sido fatal. Ojalá y tengamos el valor de Raab de tener la claridad y sabiduría de conocer y respetar el poder de Dios. Ello lo tuvo por lo que podía hacerle a los enemigos de Israel, bueno, a nosotros, por lo que podemos llegar a perder nuestra eternidad. El cuestionamiento moral. Bueno, aquí quiero que analicemos esa situación. El uso de la mentira para proteger a los espías plantea aquí un debate teológico sobre si pecó al hacerlo. La Biblia la elogia por su fe y sus obras, no por la mentira en sí misma, pero el dilema moral fue una realidad en su situación desesperada. Veamos qué dice la palabra. Segunda de Pedro 2, 20, 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Otra palabra nos dice en Romanos 2, 11 y 16, porque no hay acepción de personas para con Cristo, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de su ley, estos, aunque no tengan ley, son ley en sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bueno, sí, Rahab no era conocedora ni hija del pueblo de Israel. El mentir no era pecado para ella. Bien lo indica Pablo en Romanos 7, 7, 9. El pecado que mora en mí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciaréis. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Por ende, no hay pecado en al mentir para salvar a los espías israelitas, sino un acto de amor al prójimo al protegerlos, que lo que justificó y protegió y la protegió de la muerte. La resolución. Bueno, a pesar de estos graves problemas, la fe de Rahab y sus acciones la llevaron a la salvación. Ella y su familia fueron perdonados y se integraron a la comunidad de Israel, superando todos los desafíos y estigmas y asegurando un lugar prominente en la historia bíblica, como antepasada del rey David y finalmente la familia carnal de Yahshua HaMashiach. Entonces entendamos que no es un asunto de prejuzgar la situación de una persona, el gran designio de Dios sobre todas las cosas creadas. No prejuzguemos a nuestros hermanos por sus situaciones, sino veamos la mano de Dios en todo lo que Él toma para su obra redentora. Se te ama en el amor de Cristo.